Buenas noches. En nombre del Fondo de Cultura Económica, agradecer su presencia en la segunda presentación del libro La estabilidad del contrato social. Contamos para ello ahora en una versión constituyente. Todos los panelistas que están aquí presentes representan distintos sectores que tendrán a fin hacer la constitución y no me resta más que agradecerles la oportunidad y quien fungirá de moderador será nuestro propio autor, Guillermo Larraín. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. A través tuyo, como se dice en el Congreso y seguramente en la Convención, por su intermedio, señor presidente, agradezco a todos a toda la gente del fondo, a Macarena, a Luisa, a Marisol y a otras personas que uno no ve eventualmente. Muchas gracias a todos por su apoyo. Quiero agradecer muy especialmente a las cuatro y las dos y dos y los dos constituyentes que nos acompañan hoy día. Sabemos que están absolutamente desbordados de trabajo, de presiones, y la verdad es que les agradezco por infinitamente que se hayan dado el tiempo de leer esto. Eh, yo con Navalla, con Hernán y con Cristian ya teníamos una relación, nos conocíamos un poquitito antes, entonces les agradezco mucho, pero quiero agradecer especialmente a Natalia, porque Natalia no nos conocemos, es la primera vez que nos vemos. Y la verdad es que se sumó además un poquito tarde, porque yo quería que hubiera alguien de la lista del pueblo y me costó encontrar a una persona. Llegó Natalia hace poco, así que te agradezco particularmente, Natalia, el esfuerzo que hiciste por estar acá hoy día y compartir algunas ideas tuyas en torno al libro. Déjenme decir tres ideas para el público respecto de lo que tiene el libro, porque es un libro que, como comentaba Hernán antes de partir y antes que ustedes se subieran, efectivamente es grande, es complejo, es un trabajo de 5 años. Lo empecé a escribir al final no al final, cuando yo estaba todavía en el Banco Estado, en Bachelet 2, imagínense. Y al salir de eso y empezó el proceso constituyente de Bachelet, me di cuenta que no había un proyecto, algún punto de referencia, ¿no? Y entonces quise aportar lo mío con eso, y de ahí surge este proyecto, y no les voy a dar la lata ahora de todas las cosas que pasaron, pero al final surgió hago clases de esto. Yo en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile hago esto todos los semestres desde hace 4 años, y hago clases en Francia, en el Instituto de Ciencia Política de París. Entonces es un libro que está como bien masajeado los argumentos. Tiene tres grandes ideas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que hay que hacer una reflexión bien en profundidad para entender la crisis política y social en la que estamos, ¿ah? Y que yo creo, el proceso constituyente y nuestros 155 protagonistas, de los cuales hay 4 acá, son responsables, creo yo, de que este proceso esté convergiendo hacia algo productivo. Y entonces, para de todas formas, hay que entender esta crisis, porque no creo que haya acabado. O sea, esto quizás acaba una vez que termine todo el proceso, pero estamos todavía viviéndolo. Y eso creo que entenderlo bien es algo que el libro hace en toda la primera parte. Le dedico harto tiempo, harto detalle para tratar de entender, y la respuesta quizás la voy a decir un poco media genérica, pero me parece que al final resume bien. La idea es que nuestro marco institucional, su gran falla, es que tiene una enorme incapacidad para poder ir absorbiendo las expectativas, las necesidades, las aspiraciones de una ciudadanía que ha cambiado mucho desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días. Entonces hay nuevos actores que han sido, algunos de ellos siempre marginados, como los pueblos originarios, y otros que han ido de alguna forma queriendo no solo ser incorporados así por obra y gracia de los diseñadores del marco institucional actual, sino que en realidad quieren ser actores, quieren ser reconocidos como actores. Y ambos grupos básicamente tienen un gran reclamo por dignidad. Y eso yo creo que es un gran problema del marco institucional actual, cómo acomoda, cómo absorbe esa demanda por dignidad y la transforma positivamente en un acto de creación institucional dinámica, digamos. Eso es básicamente el corazón del problema. Ahora, esta incapacidad, el libro en la segunda parte lo canaliza a entender
dos grandes dimensiones de estos problemas. Uno tiene que ver con los derechos sociales y otro con el derecho de propiedad. En la parte de derechos sociales, básicamente el libro extiende el argumento del otro modelo del año 2013, donde dice que lo que tiene de complejo la provisión del derecho social es cuando se mercantiliza, porque la mercantilización no es el mercado tiene muchas cosas buenas, creo yo, pero tiene una cosa mala, que es que respecto a los derechos sociales genera una tensión muy fuerte entre qué es lo que prima, si es el interés del proveedor o el interés del ciudadano. Y eso se zanja mal en la forma como está expresado en Chile, y por lo tanto el libro plantea una solución que es la del otro modelo, pero mucho más reflexionada, con mucho más detalle, y creo yo con más lógica, en particular con más lógica económica. No es un argumento en contra de la acción de los privados, sino que es un argumento que condiciona al rol de los privados. No es un argumento a favor es un argumento en contra del lucro, pero a favor de la acción de privados, y es un argumento a favor no necesariamente de la gratuidad, pero sí de una adecuación razonable de los precios. En materia de derecho de propiedad, el libro hace un aporte, creo yo, en la parte de reconocer que el buen marco del derecho de propiedad tiene que ver con la naturaleza económica de los bienes. Y eso yo creo que es una cosa que es interesante, y ahí hay 2 capítulos dedicados al tema. La tercera gran idea que tiene el libro es que en la práctica reposa mucho en el régimen político, en la calidad de la democracia. Y por lo tanto la tercera parte del libro está entera dedicada a eso. Entonces ustedes ven que son temas como muy distintos. El público va a ver que temas bien distintos, pero espero que sea una invitación a pensar y a sacarle provecho de este gran proceso constituyente que está viviendo el país, que es único y que esperamos que sea súper exitoso. Y acá con nuestros 4 panelistas de hoy, que van a ser protagonistas, que van a estar jugándose, no la vida no, pero sí van a estar jugándosela por entero porque esto salga bien. Yo los felicito, les agradezco mucho que estén acá y les deseo el mayor de los éxitos. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a ir dando la palabra consecutivamente de acuerdo a las instrucciones del fondo, mujer-hombre, mujer-hombre, y el orden que estableció el Fondo de Cultura Económica es primero Amaya, después Cristian, después Natalia y después Hernán, ¿no? Así que los vamos a ir presentando en ese orden. Entonces parto por Amaya. Amaya Alves es abogada de la Universidad de Concepción, recientemente ascendida a profesora titular de la Universidad de Concepción, así que muchas felicitaciones, Amaya. Te fue fantástico este mes de junio. Yo que tú ocupo el mes de junio del 2021 como lo ponlo en todas las claves imaginables, porque la verdad es que te fue extraordinario. Y bueno, es profesora, como ustedes saben, de Derecho Constitucional, ha trabajado mucho estos temas, así que con mucho interés vamos a oír tus palabras, Amaya. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Saludar a Guillermo como autor, al Fondo de Cultura Económica que organiza esta presentación, pero sobre todo a mis compañeros y compañeras de labor, ¿no es cierto? A pesar de que no hemos todavía comenzado, yo siento que ya formamos parte de un colectivo y que tenemos una gran responsabilidad, así que saludar a Natalia, a Cristian y a Hernán, y desear que todo, ¿no es cierto?, fluya muy bien a partir del día domingo. Bueno, agradezco la invitación que me hiciera Guillermo a presentar la estabilidad del contrato social en Chile. Efectivamente, pasa que cuando lo va a presentar yo digo, pero qué rápido lo escribió, y uno lo empieza a leer y se da cuenta que aquí hay reflexiones de años, en el fondo de una vida alrededor y sobre esta temática. También me pillé leyendo, yo diría, la segunda parte del otro modelo, que es un libro que leí con mucho interés hace a un par de años atrás, y claro, uno lee desde donde está parada. Entonces, para mí el otro modelo era Atria y Couso, pero la verdad es que leyendo me doy cuenta que había mucho de Larraín en el otro modelo también, y me encantó, porque eran 5 autores, así que evidentemente es una obra colectiva. Y entonces, desde la academia siempre hablamos de la necesidad de los estudios interdisciplinarios y de los desafíos de manejar
y abarcar debates que atraviesan más de una disciplina, pero pocas veces tenemos la oportunidad, y en este caso el placer, de ver los resultados de las ventajas de un estudio, en este caso de la institucionalidad chilena, desde un punto de vista interdisciplinar. Y por eso desde ya el libro de Guillermo merece muchas felicitaciones. Creo que de alguna forma se adelanta a lo que es el desarrollo de las disciplinas en Chile. Y en este caso hay ventajas evidentes de esto. El propio autor dice que este es un libro de economía política en la página 19 y explora cómo las instituciones en general y la Constitución en particular afectan el desempeño económico, incluyendo especialmente los derechos sociales, el derecho de propiedad y la institucionalidad democrática, que es lo que él nos acaba de decir que son los tres ideas centrales. La ventaja es que el autor no permite que ninguna de las tres disciplinas llamadas a estudiar este tema, la economía, la política y el derecho, impongan exclusivamente el paradigma de justificación que les es propio, sino que más bien, me da la impresión, construye un diálogo entre las disciplinas. Por ejemplo, si desde la economía la preocupación viene dada por identificar la asignación más eficiente de los recursos, desde la política se ve la necesidad de legitimación democrática de la institucionalidad en general y del mercado en particular. Y así el derecho queda encargado de diseñar el mecanismo necesario para resolver los conflictos bastante evidentes entre eficiencia del mercado y demandas democráticas a través de criterios de justicia. Y así veo que la economía no queda ensimismada en el puro criterio de eficiencia, sino que debe responder a la cuestión democrática y a la demanda de justicia. A lo largo del libro, además, vemos que el autor problematiza esta tensión entre eficiencia y justicia y da cuenta de que en Chile han sido resueltas de manera inadecuada, lo que vendría a explicar en parte el problema actual, en discusiones que no han sido resueltas políticamente. La delimitación del mercado, la limitación a la mercantilización de los bienes públicos como la educación o de bienes comunes como el agua. Me voy a enfocar brevemente a esta tensión. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con la demanda de justicia social, es decir, de justicia redistributiva? ¿Cómo atendemos a la demanda igualitaria, a la demanda de soberanía popular, a la demanda de constitucionalismo transformador? Demanda que evidentemente ha sido parte central del denominado estallido social o revuelta popular. El autor identifica en el problema de la intervención del Estado y la extensión del mercado, que es el título del capítulo 5, la tensión entre un espacio, el mercado, donde domina el criterio de eficiencia en la asignación de recursos, y otro espacio, el espacio de lo público, en que domina el criterio de justicia en el acceso a los bienes. Es decir, donde el acceso está determinado por concepciones de justicia sustantiva, de dignidad humana, o concepciones de justicia procedimental como la igualdad de oportunidades. La justicia definida como acceso, la igualdad del terreno de juego, por ejemplo, en el caso de la educación se resalta en la página 129. ¿Cómo se resuelve esta tensión? El autor canaliza argumentos económicos y políticos y jurídicos para distinguir espacios propios para estas esferas en el mercado y en el caso del mercado y de lo público. Consideraciones éticas que imponen límites al mercado, o consideraciones económicas que limitan al mercado respecto de las fallas del mismo, las externalidades, las asimetrías de información, los problemas de coordinación, o consideraciones políticas que limitan el mercado por la movilización social que articula la demanda, por ejemplo, de derechos sociales que reclaman una respuesta desmercantilizadora de ciertos bienes. Lo importante también, y me parece que seguramente es un debate que no alcanzamos a profundizar, los derechos sociales no son simplemente derechos humanos, es decir, el reconocimiento de condiciones materiales básicas requeridas para una vida humana digna, sin desconocer este rol garante de un piso mínimo de dignidad material. Los derechos sociales son para la raíz, y me parece muy importante resaltarlo, un mecanismo para la resolución de conflictos entre eficiencia y justicia, entre el mercado y lo público. Las ventajas de esta solución deben destacarse. Por una parte, no depende de un acuerdo moral, no depende del consenso moral respecto del mismo. Para que bienes entren al espacio de lo público, es necesario que la exclusión y la segmentación que produce el mercado ofenda a un interés público. Eso lo dicen en la página 142. Es decir, constituye una discriminación de precio que gatilla una reacción política suficientemente masiva,
un poder político para demandar la desmercantilización. Y yo pienso que estamos ante este momento. Ahora bien, también quiero para distinguir desde el punto de vista analítico los bienes ante los cuales estamos presentes. Por ejemplo, la exploración de la naturaleza económica y jurídica de los bienes convertidos en derechos sociales permite delimitar concretamente un ámbito de mercado basado en la propiedad privada para bienes con alta rivalidad en el consumo y alta facilidad de exclusión por terceros, y el ámbito de los derechos sociales, incluyendo los bienes comunes y los bienes públicos. La idea es que los bienes y servicios son distintos de la propiedad privada. El problema es que son sometidos a un régimen de comodificación que desconoce su naturaleza. Esa sería la explicación de fondo para entender, por ejemplo, un problema que él aborda, como es el caso del agua. Se abre por lo mismo el argumento de la publificación de ciertos bienes y servicios, que llama a constitucionalmente otorgar estos bienes distintos al argumento, pero es importante entonces hablar de la publificación, que en el fondo es el tratamiento que el Estado daría a estos bienes y que no se refiere a una entidad expropiatoria. Y respecto del agua, solo me quiero centrar un minuto más en el tema del agua. El tema del agua es quizás el tema paradigmático y el desafío que nos va a enfrentar en la nueva Constitución. No solo por la crisis climática, la ni constitucional ni legal está preparada, sino que exige, en el fondo, una perspectiva que difícilmente tiene la realidad para nosotros desde el punto de vista de la demanda constitucional, que es una dimensión económica, pero también un tratamiento físico que el autor relata. Y en el fondo la creación de la dictadura, que es el mercado más radicalizado del mundo, evidentemente nos impone de golpe a una realidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar como propiedad, como el agua como mercancía, con una demanda en que no somos capaces de proveer ni el caudal mínimo ecológico. O sea, la crisis climática a nivel mundial se hace carne en Chile con una radicalidad que creo que no somos capaces realmente de absorber. Y esto no estoy siendo exagerada, y Guillermo lo sabe, porque además en su libro están todos los datos. Y además no tenemos una resolución de conflictos gestionada en este modelo. O sea, la colisión de derechos simplemente nos deja en la tormenta perfecta. Y por lo mismo creo que puedo hablar que el modelo de gobernanza del agua en Chile es un fracaso. Y entonces la pregunta para Guillermo es, si el agua fuese declarada ya no como un bien nacional de uso público, que tú mismo dices que es inadecuado y yo estoy de acuerdo, sino que avanzáramos hacia un bien común, hacia la declaración del agua como un bien común en la nueva Constitución, ¿cómo abordarías el estado actual de cosas? ¿Cuál sería la respuesta tuya para los derechos de aprovechamiento de agua del modo como están entregados hoy y la institucionalidad? Y solo para terminar, es una provocación, pero seguramente mis compañeros lo van a abordar luego, pero me parece demasiado tentador para no decirlo. ¿Por qué no solo avanzar un paso más? Y yo creo que intuyo en tu texto que está esa idea, de no solo pensar en la correcta delimitación entre mercado y lo público, sino también pensar en la demanda de democratización del mercado, en el sentido de la democratización de la producción en el texto. Incluyes una referencia a Mazzucato y al problema de la contribución del Estado y de lo público a la creación de valor de mercado que después es privatizada. La abstracción de rentas por parte de privados por medio de la influencia o corrupción. Eso es la página 134. E incluyes también la necesidad de desarrollo e innovación y de las fallas del mercado producto de las asimetrías, el monopolio y la necesidad de coordinación macroeconómica. Y entonces estos últimos tres temas remiten al rol de lo político dentro del mercado y remeten a las demandas del modelo de desarrollo no solo en el sentido de la primacía del mercado, sino la primacía de un modelo extractivo, de baja innovación tecnológica, de baja eficiencia y de alta desigualdad. Y para estos últimos desafíos los derechos sociales no proveen una respuesta adecuada. Y entonces la pregunta que le formulo a Guillermo es, ¿cómo constitucionalizar la demanda igualitaria y de democratización de la economía? Muchas gracias. Ya, vamos a acumular las preguntas
y los comentarios que pudieran salir. Se me olvidó decir cómo soy novel en esto de moderar. Entonces se me olvidó decir una cosa que es obvia, que es o sea, es obvia que lo tendría que haber dicho, que es que Amaya, ella fue electa por la lista Apruebo Dignidad y por el Distrito 12. ¿Ah? Así que saludos a toda la gente de Concepción. El Entonces 20, vamos ahora, Distrito 20, Guillermo. perdón, 20, dije 12, no, 12 era el mío, perdón, es que me quedé marcando ocupado, 12 era el mío, pero Amaya es el 20, disculpen. Ya, vamos entonces ahora a Cristian Viera. Cristian Viera, estábamos en la misma lista del apruebo. Cristian fue electo constituyente por el Distrito 12, es abogado y académico de la Universidad de Valparaíso. Ha escrito numerosos libros, acá tengo uno, lo estaba justamente viendo acá, La Constitución Chilena, junto con Jaime Baza, también electo, Juan Carlos Ferrá. Juan Carlos no fue candidato, ¿no? No, ya. Pero acá hay un libro que se llama La Constitución Chilena que está muy bueno, a mí me ayudó en la elaboración de este libro. Así que, bueno, muchas gracias, Cristian, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Distrito 17, provincia de Curicó y Talca, no el 12. Bueno, Otra vez dije 12, o sea, no, disculpen, que tengo muchas ganas de haber estado yo en su lugar, entonces me vuelve, pero bueno. Bueno, y un saludo especial a Hernán, a Natalia y a Maya, y bueno, mucho gusto, ya tendremos el domingo oportunidad de conocernos. Voy a leer una presentación que he preparado y espero no extenderme en el tiempo. Lo primero, quiero agradecer a Guillermo la invitación a comentar este libro que lleva por título La estabilidad del contrato social en Chile, publicado por la editorial del Fondo Cultura Económica. Un primer comentario sobre el libro mismo. Me gustan los libros, mirarlos, tocarlos, ver el tipo de encuadernación, tocar el papel. Por el tiempo, no alcanzó a llegar a mis manos el texto escrito, por lo que tuve que conformarme con la versión digital. Debo confesar que en esto soy a la antigua. No me gusta el formato digital, porque el papel es irreemplazable. Pues bien, con la finalidad de imaginarlo, fui a los más recientes de la editorial que tengo y eran dos. Uno que se llama Aspectos Económicos de la Constitución y otro editado por Andrés Estefane, Cuando íbamos a ser libres, ambos de 2020. En ambos casos se trata de libros construidos a partir de cuadernillo, buen papel de portada, grueso, suave, con grandes pestañas que permiten escribir con holgura el currículum del autor. El grosor de la hoja estupendo, aunque disímil, suave en el de economía y áspero en el de historia. El tamaño de la letra, para los que somos medio pitis, muy bueno, lo que no supone tener que acudir a la lupa para leer. Aunque en la versión PDF, el libro de Guillermo tiene una buena caja, amplios márgenes que dan aire al texto, visto los libros que señalo, traducido al papel se trata de márgenes laterales angostos, aunque el superior y el inferior están bien. ¿Por qué me fijo en eso? Porque en los textos de estudio, el poco aire lo identifico con densidad y a veces su lectura se hace pesada. Con más ancho de caja permite la sensación de ir avanzando. Con todo, para los amigos de la editorial, se lee con amabilidad. En cuanto al texto mismo, no es mi propósito contar de qué se trata, para eso estarán ustedes lectores. Lo que creo corresponde hacer en una presentación es celebrar al autor, comentar algunas propuestas y como mucho dejar planteadas algunas preguntas. Vamos por lo primero. Este libro es fruto de un trabajo de años. Según confesión del autor, son 5 y entra muy en sintonía con otro texto en el cual Larraín participó como coautor. Tal vez con un enfoque más técnico, es una profundización de lo que allí se había anunciado, pero con un grupo más heterogéneo. Vengo del mundo del derecho. Me interesa la economía como disciplina y fenómeno. Disputo la teoría política que funda la ciencia económica, pero no soy economista ni de cerca. Mis herramientas son rudimentarias. Sin embargo, a pesar de mis carencias, estoy cierto que la economía, en términos disciplinares, es ciencia social que no ciencia dura. Y este libro se inscribe en esa lógica. Como el mismo autor refiere, este es un libro de economía política. Como está bien adelante en la página 19, me dije a mí mismo, partimos bien, menos mal. Y tras cartón, Larraín detecta que hay grandes vacíos en la formación de los economistas, entre los que destaca, no existe en la formación de los economistas la política y el poder.
Enseñamos economía como si fuera una ciencia inmanente y les restamos influencia a las instituciones informales, que son cruciales a la hora de entender por qué pasan algunas cosas y otras no, lo cual tiene efectos en nuestra vida práctica. Sigue el autor. Estamos obnubilados con los avances innegables de la econometría y la disponibilidad gigantesca de información a nivel global. Pero el resultado indeseado es que ya no discutimos ideas, sino test y evidencia empírica. Un debate teórico desde la estratosfera sin mirar los números es indeseable. Pero mirar solo los números sin preguntarnos las razones de fondo que los guían es igualmente indeseable. Página 19. Aunque el trabajo de escritura es más extenso, pues parte en el tiempo de las propuestas de discusión constitucional de la presidenta Bachelet, la revuelta social impacta en el diagnóstico y la escritura misma de Larraín. Cito, Chile ha estado al borde de una revolución sin líderes, o sea, cerca del caos. La violencia que hemos visto en las calles esconde otras violencias más o menos sutiles, que son más estructurales, como las que denuncia el movimiento feminista encarnado en el canto de las tesis. Chile necesita reestructurar las relaciones entre sus habitantes, entre estos y el Estado, y al interior del Estado mismo. Chile debe repensar sus instituciones, en particular la Constitución. Por lo que estamos viendo, la puerta de entrada de este libro es una gran invitación de su autor. Pensar antes de actuar. ¿Y qué pasa con la economía y la sociedad? El gran éxito político del canon neoliberal es una determinada comprensión para la vida en común. Y Larraín lo advierte, cito, la lógica económica indica que la satisfacción de necesidades se realiza mediante un pago, y quien no paga queda marginado del consumo. Se promueve la competencia por sobre la cooperación, el individualismo por sobre la acción colectiva. Cuando esta lógica se universaliza, los individuos y la sociedad se atrofian. Esto es lo que ha pasado en Chile. Fin de la cita. Con todo, ¿qué ha pasado en Chile? ¿Por qué si desde la perspectiva de los indicadores macro estamos por lejos, a mucha distancia de países vecinos, sean PIB, desarrollo humano y un largo etcétera? Larraín, a propósito, nos trae una potente referencia de Tocqueville. Cito, las regiones de Francia que fueron el foco principal de esta revolución fueron precisamente aquellas que más habían progresado, de modo que se diría que los franceses encontraban que su posición se hacía más insoportable cuanto más mejoraba. Sin fin de la cita. Por lo mismo se pregunta, ¿por qué hay conflicto entonces? Y adelanta una hipótesis. El progreso material generalizado no implica paz social. Por ello entra en diálogo con el utilitarismo. Me perdonarás, Guillermo, si me aventuro, pero advierto cierta influencia de Rawls en tu diagnóstico en clave de filosofía política. Y siendo economista, a pesar de que va y vuelve en ese rol, intenta sacudirse de sus propios cánones, especialmente las premisas positivistas que intenta persuadir cierta escuela económica. Por ejemplo, sobre el uso de datos refiere, cito, otro elemento atractivo del análisis utilitario son los números y su análisis estadístico. La disponibilidad de grandes bases de datos está aumentando y el nivel estadístico se vuelve cada vez más sofisticado. El uso de datos tiene la intención, nuevamente, de canalizar debates ideológicos. Dejemos que se hable de datos, es una frase que se escucha a menudo entre los economistas. Fin de la cita. Por eso nos propone una perspectiva antropológica que remite al más olvidado de los principios revolucionarios, la fraternidad. Por ello, propone un determinado diagnóstico. Cito, los economistas piensan en el ser humano como un ser racional, cuyo objetivo es la maximización de la utilidad, en particular el consumo. Fin de la cita. Sin embargo, hoy más que nunca sabemos que no es así. Por cierto, el autor se hace cargo de ese diagnóstico y se sumerge en la tradición contractualista para justificar lo que serán sus iniciales propuestas. Por cierto, Larraín se anota en la defensa de lo que él llama estado de bienestar, caracterizándolo y aportando evidencia. Solo quisiera referir, dice Larraín, no hay países más libres que aquellos en los que se ha puesto en marcha alguna forma de estado de bienestar. Fin de la cita. Por cierto, por mis estudios y convicciones, en esa tradición me ubico. Sin embargo, llegar a ese final no es fácil y es necesario hacer varias cosas, entre otras, un diagnóstico genealógico de lo que tenemos, una visita a la historia, y en eso Larraín no se pierde. Cito, hoy vivimos una institucionalidad pensada por un grupo de abogados que no reparó en que las creencias originales que dieron vida al proyecto en dictadura, Guerra Fría, amenaza comunista, el caos de la democracia, en algún minuto iban a cambiar. Mejor, podían desaparecer.
Fue un proceso de construcción de una constitución sin conciencia histórica. Hoy los jóvenes demandan de la institucionalidad reconocimientos de otro tipo, derechos sociales, igualdad de género, diversidad sexual, mayor protección del medio ambiente, etc. La conclusión de North no es alentadora. Cuando dos sistemas de creencias compiten, cuando la distancia entre ambos es grande y el marco institucional es incapaz de adaptarse a las creencias entrantes, la solución es particularmente compleja. Su salida puede ser por las malas. En eso estamos. Fin de la cita. Aunque vuelvo atrás del libro, como también lo hace el autor que va y viene, es particularmente emotivo el cierre que da el capítulo 1. Lo cito. En cuarto lugar, y creo que es lo políticamente más fuerte, está la advertencia del propio Allende en su sereno y hermoso discurso de Radio Magallanes ese 11 de septiembre de 1973 a las 9:10. Allende se suicidó pocas horas después de esa locución. La fuerza de estas palabras es tal que dudo que ellas no resuenen hoy en la memoria de una porción no menor de la población en Chile, probablemente la más movilizada. Aunque no nos demos cuenta, es improbable que este mensaje no sea hoy un elemento constituyente de nuestro carácter nacional. Es demasiado poderoso. Claro, obviamente mensajes de este tipo no unen. Forzosamente habrá gente que lo rechace, pero entender esa reacción visceral no la justifica. En una mirada de Estado, este discurso es objetivamente importante. Tiene una dignidad a la cual nuestro contrato social debe dar un espacio institucional. No hay por qué estar de acuerdo con Allende, solo reconocer que es un gran discurso que nos marca como nación. Es un discurso de tal envergadura que debemos tratarlo al nivel de Luther King o de Nelson Mandela. Chile no podrá recuperar la tranquilidad social y por tanto su capacidad de crecimiento y progreso mientras no encontremos una forma de reconocer constructivamente esta cuarta fuente de inspiración del Chile actual. En fin, ya me estoy extendiendo demasiado. El libro en mi computador lo tengo, comillas, rayado, de la manera en que se puede rayar un texto digital. Como mucho me he limitado a 1/3 del texto, pero quisiera terminar con 2 comentarios finales. Uno sobre la relación entre Estado y mercado y otro sobre el motivo de esta convocatoria. El primero, con la raíz que remite a Fito Páez. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Estamos en un tiempo de crisis y conflictos. El proceso constituyente puede ser la oportunidad que nos queda para enfrentarlas, dialogar y repararnos. Y para esto, uno de los aspectos centrales pasa por el problema de los derechos sociales. Y eso opera para las 3 grandes y problemáticas esferas: educación, salud y pensiones. Incluso sobre la educación, Larraín señala, cito, un buen sistema educacional no debe optar entre calidad e igualdad, sino construir una a partir de la otra. No puede haber calidad en el sistema educativo sin un diseño que aspire efectivamente a promover la integración. Y en eso, como señala el autor, el problema no es la presencia de privados, sino que del mercado. No lo dice así Larraín, lo digo yo, pero hay un punto de encuentro sobre esta aproximación. Y termino. Una presentación del libro no puede ser sino elogiosa. Escribir es difícil, una columna, un paper, una obra colectiva. Pero un libraco son palabras mayores. Como señala su autor, fue un arduo trabajo de 5 años. Tengo algunas diferencias con el autor. Descubrí algunas erratas que no denunciaré en este acto, por cierto. Pero todo eso hoy da lo mismo. Porque lo importante es felicitar a Guillermo por su obra, pero también a su familia, a quien dedica este trabajo. Como señala el autor, este libro no pudo ser pensado, leído, escrito y reescrito sin su apoyo. Enhorabuena, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy emotivas tus palabras. La verdad es que ese fin del capítulo 1, yo creo que recomiendo que a lo mejor no salían todos los libros, pero léanse esa parte, porque creo que es probablemente la que es de las más relevantes. Vamos a darle ahora la palabra a Natalia. Como ya dije, Natalia, primera vez que nos vemos, te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo de recibir el mamotreto, como decía Cristiano, el libraco.
y entonces estamos atentos. Claro, tú eres médico, entonces probablemente eres Matea, entonces probablemente pudiste aprovechar bien el tiempo. Natalia, ella fue constituyente por el distrito 9, ahora no me equivoco, por el distrito 9, y es médico, internista, y fue electa por la lista del pueblo. Así que muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Guillermo, por aceptar también mi participación en los términos que yo muy honestamente le dije a Guillermo, que veía difícil que fuera capaz de leer completamente el libro, dada la poca antelación y el enorme influjo de información que estamos teniendo en este periodo. Así que hice mi mejor esfuerzo y espero que la reflexión que pueda aportar hoy también sea un aporte para todos. Y claramente un saludo a mis compañeros y compañeras, que prontamente ya este domingo nos vamos a conocer en vivo y en directo. Y ojalá con todas las precauciones y medidas sanitarias correspondientes. Efectivamente, yo soy médica internista, he trabajado toda mi vida en el sistema público, pero también fui, no sé si llamarle dirigente, porque ahora como que todo se reduce a esa palabra, pero participé de los centros de estudiantes desde que tengo, yo creo que 11 años. De ahí participé del Centro de Estudiantes de Medicina Lusach, y de ahí participé del Colegio Médico. Y creo que, ¿por qué me interesa mencionarlo? Porque me parece que la forma de comprender el mundo siempre está muy situado respecto a la realidad que a uno le ha tocado ver, entender, conocer, analizar. Y en eso, mientras más interdisciplinario, que fue una palabra que le escuché a Maya en su presentación, probablemente es mucho más global el comprender un fenómeno. Yo, no por mi disciplina, sino que más bien por mi participación como dirigente y en el ámbito político, me ha interesado siempre mucho la filosofía. Y en eso, cuando a todo esto hice un magíster de salud pública, me llamó mucho la atención, perdón que me haya ido a oscuras, pero aquí la tecnología me falló un poco. Cuando hice el magíster de salud pública, mi conocimiento en ese minuto de economía era el mercado. Yo entendía la economía como mercado, como finanzas. Esa era mi aproximación. Pero después, finalmente comprendí justamente lo que hizo mención Cristian, que esto era una ciencia social, y me sorprendió. Porque en su principio, como la mayoría de las ciencias que nosotros tenemos desarrolladas actualmente, tienen que ver, ahí me iluminé, llegó la iluminación a mi vida, son la mayoría ramas de la filosofía. Y en eso, incluso en mi propia profesión, cuando se trata el tema del derecho a la salud, me llama mucho la atención que se reduce a lo práctico. Y en esto la economía suele reducirse a lo operativo, al mercado, a cómo entonces nosotros hacemos el ingreso y el flujo de recursos, que no está mal, pero esa recolección de recursos y distribución de recursos es una expresión de una teoría, es una expresión de una tesis. Y por tanto, eso siempre está en disputa. Y eso siempre es hija, hijo, hije de su época. Y la forma que nosotros tenemos de comprender la economía, a nosotros se nos ha dado por cierta como que fuera la única, como que esta forma de economía neoliberal, extractivista, hiperproductivista, donde la producción tiene un valor en sí mismo, no un valor monetario, sino como algo bueno, no es algo dado. Y creo que en este momento en que a nosotros nos toca construir una nueva constitución, es bueno reflexionarlo, porque actualmente también está en disputa el hecho de, bueno, no tendremos que avanzar hacia una economía feminista y partir entonces también desde una lógica mucho más colectivizada, reconociendo y monetarizando cosas que hasta este momento nunca se han hecho y que se han entendido que existen, como que todo el trabajo doméstico existe, todas las labores de cuidado existen y son dadas. Ahí no hay valor, claramente no hay valor monetario, pero no hay valor. Entonces, mientras leía el libro, yo en general tiendo a leer y reflexionar.
Por eso suelo avanzar muy lentamente y me gusta mucho, como decía Cristian también, los libros en mano, porque me gusta mucho leer, mirar el cielo y reflexionar, porque creo que es el cruce de conocimientos donde de repente uno empieza a encontrar claridades. Y ahí aprovecho de cruzar el ámbito del derecho a la salud, que es algo que habitualmente no se toca. Todo el mundo quiere salud, pero el término de los derechos a la salud es algo que está poco desarrollado. Y a mí también me sucede que la conversación, como les decía, se reduce a lo práctico, a cuál va a ser el sistema de atención de enfermedad que vamos a tener. Si va a ser público, si va a ser privado, pero no se vuelve al concepto de salud, que es el bienestar, y que ahí se topa. Entonces, y coincide con la economía, porque la finalidad de la economía es cómo se hace una distribución de recursos para entregar el mayor bienestar. Y ahí la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es bienestar? ¿Qué es lo que nosotros, en este momento en que vamos a ser constituyentes, tenemos que apelar a que las personas vivan bien? ¿Qué es ese bien? ¿Qué es ese bienestar? Y eso no, yo estoy en desacuerdo con que eso sea un constructo de un checklist de cosas materiales. Porque si la persona tiene televisión, o tiene acceso a internet, o tiene acceso a tener una cuenta de crédito y comprarse el último zapato, la última zapatilla que está de moda, pero tiene una pésima salud mental, como la salud mental que tiene la mayoría de Chile. Tiene niveles de alcoholismo elevados y tiene la mayor tasa de obesidad del mundo, particularmente en niños, niñas, niñas y adolescentes. Yo no puedo decir que esté en una sociedad de bienestar. Entonces, cuando nosotros como damos por ciertos conceptos, creo que ahí también hay un problema, en el creer que todos entendemos lo mismo por bienestar, creer que todos entendemos lo mismo como por economía, o la economía que queremos, o creer que todos entendemos lo mismo como por mercado. Porque ahí me pasa también, y que Guillermo lo expone muy bien, para que se dé toda esta lógica de mercado, de finanzas, etcétera, que nosotros vivimos, se monta sobre un tipo humano que, como muy bien lo describía Cristian, maximiza su beneficio personal, funciona desde el individualismo, tiene escasa conciencia del colectivo y probablemente escasa conciencia del impacto en la naturaleza y en los otros seres vivos. O sea, probablemente una caricatura es Trump o Bolsonaro, como personas que son capaces de negar el calentamiento global o negar la existencia de un virus o una pandemia porque eso lo afecta. Entonces, como yo digo que no existe, no existe. Porque total, el individualismo alcanza ya grados de realidad, como realidad absoluta. Y ese tipo humano es el que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que es el único tipo humano, y por lo demás no creo que sea un tipo humano natural. No creo que eso esté, el humano como se pensaba, como no sé, no tengo la respuesta, no puedo decir que nace bueno o nace malo, pero definitivamente no nace siendo individuo en los términos que nosotros conocemos. Esto es un constructo cultural y esto es un constructo de la concentración de poderes. Porque cuando se tiene el poder económico y se tiene el poder de comunicaciones y el poder del conocimiento, ¿por qué no? Y que es muy notorio, existe la manipulación del tipo humano. Y eso está en disputa, y eso yo creo que es lo que también nos está haciendo crisis. Entonces, la estabilidad o inestabilidad del contrato social también tiene que ver, y que yo creo que Guillermo lo decía muy bien en su introducción, en cómo todos somos capaces de ir adaptándonos o comprendiendo, no sé si la palabra es fluidez, porque encuentro que hay palabras que se están manoseando mucho en la jerga, pero hay un continuo cambio, y el cambio que estamos viviendo ahora hacia la expresión de las ollas comunes. Las ollas comunes son una expresión clara de que ahí no hay individualismo, ahí hay un pensar colectivo. Y cuando las personas no tenían nada que comer, esas personas que apenas tenían para subsistir,
pensaban en cómo contribuir a una olla común. Por tanto, ahí uno no puede decir que esta lógica de maximizar la conveniencia personal está presente en todos. Y eso creo que también es lo que logra irrumpir, y es porque yo participo de los principios de la lista del pueblo. Porque no hay un solo pueblo, hay pueblos, hay naciones. Y eso también hay que aceptarlo. Uno puede combatirlo, pero hay que aceptarlo también, porque es como la fuerza de la realidad. Está. Y esos pueblos no responden a una explicación única, o una explicación académica. Y ahí hay un tipo humano que es muy distinto al que se nos ha dicho que existe. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en una constitución para el futuro, una constitución que se ponga en la posibilidad de que sea otro tipo humano, humane, y que tenga que tener una lógica mucho más de aprender a convivir con su entorno. Porque yo entendiendo que siempre se habla del crecimiento de la economía, que no sé si realmente esas dos palabras está bien que estén juntas dentro del concepto más, por así decirlo, más de principio de la economía. No sé si van siempre juntos. El desarrollo en los términos como de la ONU, de los objetivos para el desarrollo sostenible, me hacen mucho sentido, pero no como desarrollo, como crecimiento, como el crecimiento continuo, porque, y aquí a lo mejor yo más bien le planteo una duda a Guillermo para ir cerrando. A mí siempre me ha causado mucha duda, y a lo mejor es desde mi desconocimiento en la materia, que cuando algo crece en un sistema de recursos limitados, va a encontrar un límite, como todo. Entonces, si la economía siempre crece en un sistema de recursos limitados como el planeta, ¿cómo se conjuga eso? Cuando entonces algo crece, algo muere, para que exista equilibrio, ¿o es una mera ilusión el crecimiento? ¿O es una mera teoría matemática, pero que no responde a una realidad? Ahí es donde yo creo que vamos a tener que repensar el cómo habitar el planeta, porque claramente no es sostenible, desde la misma lógica que plantea la ONU, donde su primer punto es que hay que acabar con el hambre. Cosas que a nosotros nos puede parecer muy obvias, que todo el mundo se pueda alimentar y beber agua potable por lo demás. Eso no es algo dado para la mayoría, ni siquiera para la mayoría de las personas de este planeta. Así que ha sido un gusto, Guillermo, poder leer algo que no es de mi expertise. Me acerco claramente como una aprendiz de ese conocimiento, y valoro mucho el trabajo, la disposición, el amor que se coloca en hacer un trabajo como este, porque efectivamente me imagino que tienen que ser muchas, muchas, muchas horas de hacer, de pensar, de repensar, de corregir. Así que te felicito mucho. Muchas gracias Natalia, muy buenos puntos. Le damos la palabra ahora a Hernán Larraín. Hernán es abogado y fue, bueno, ustedes lo conocen porque ha tenido cargos políticos importantes, fue presidente de Bópoli un par de años, yo creo, Hernán, pero ahora salió electo por la lista de Vamos Chile por el distrito 11, así que un gusto tenerte acá, Hernán, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Darle las gracias a Guillermo por poder tener la oportunidad de presentar y comentar este libro. También felicitar al Fondo Cultura Económica por este esfuerzo, porque hay un trabajo que es realmente muy importante. Y creo que va a ser una contribución muy importante a varios debates que va a tener el proceso constituyente, cosa que lo hace tremendamente relevante además en este contexto. Aprovecho además de enviarle un saludo a Natalia, a Maya y a Cristian. Nos vamos a ver el domingo y espero que sea un buen inicio del desafío que compartimos por este periodo. En primer lugar, creo que es muy importante, ya se ha dicho, pero brevemente, estamos frente a un trabajo muy ambicioso, muy grande, muy completo,
y que difícilmente en este espacio, e incluso en presentaciones individuales, es capaz de abordar, de abarcar los distintos debates y reflexiones que hay en él. Y yo creo que eso es muy importante de constatar. Creo que aquí hay un trabajo de años. Efectivamente, aquí está, yo diría, como el 2.0 del otro modelo en versión económica, ¿cierto? Y creo que es una contribución a ese pensamiento y a esa línea que partió hace varios años, y creo yo ayuda, por ejemplo, a personas donde tengo muchos contrapuntos con esa visión, a tener mucha mayor claridad sobre varios aspectos que están detrás del debate. Y por lo mismo, me atreví en esta breve reflexión a tomar algunos puntos centrales que están en distintos capítulos y expresar, por escrito lo voy a leer, algunas reflexiones y contrapuntos pensados en el desafío constitucional, en manera concreta, ¿de acuerdo? Así que, sin más, en relación al capítulo, ¿cierto?, ya mencionado, el de límites de la intervención del Estado y la extensión del mercado, señalaré que, bueno, este capítulo hace una cruda crítica a la concepción que el autor entiende se ha dado al concepto de subsidiariedad en Chile bajo el neoliberalismo. Contrapone, a su vez, otras formas interesantes de entender la subsidiariedad, tanto desde una visión comunitaria como desde una social. También realiza duras críticas a la aplicación de las lógicas del mercado cuando se utiliza para la solución de problemas públicos y los déficits políticos, sociales y económicos que, en opinión del autor, esto ha generado en la sociedad chilena. De forma muy interesante, en mi opinión, el libro plantea la siguiente pregunta, abre comillas: ¿cómo generar condiciones para que el sector privado, es decir, aquellas personas y organizaciones que no pertenecen al sector público, puedan participar en la provisión de derechos sociales? Cierre comillas. Y es que el autor con lucidez identifica que en la participación del sector privado, de la sociedad civil, hay un valor en sí mismo, y no únicamente porque eventualmente serían más eficientes o podrían ofrecer mejores prestaciones a la ciudadanía, sino que ve en su participación en lo público una virtud en sí misma. En palabras del autor, página 182, cito: la participación de la sociedad civil en la provisión de derechos sociales es deseable, porque ella sirve de protección institucional contra la alineación que produce el mundo moderno, cierre comillas. El mismo autor señala que, de hecho, que, abre comillas, la provisión estatal también puede ser alienante, tanto para el beneficio que enfrenta a un burócrata indolente como para el proveedor, que tenga condiciones laborales que nieguen su individualidad, cierre comillas. Aquí, en las condiciones laborales que niegan su individualidad, hay un debate fundamental, pues hay quienes han buscado a través de, entre comillas, el régimen de lo público, que de tan buena forma identifica Guillermo, aplicar a la sociedad civil las mismas reglas y limitaciones del Estado, coartando su autonomía y negando finalmente su individualidad. Y es quizás un espacio donde podemos todavía seguir profundizando en las reflexiones de este libro. Eso respecto de ese capítulo. En relación a la producción y goce de derechos sociales, lo estatal, lo público y lo privado. Entrando, ¿cierto?, en la discusión de cómo proveer derechos sociales y cómo satisfacer la demanda creciente por bienestar y por ciertos mínimos básicos exigibles respecto al Estado, es de gran valor ver como un punto de inicio cuando el autor reconoce lo atractivo que es prometer derechos y lo difícil que es asociarlo a deberes que permitan su financiamiento. Esto debe ser tan fundamental como complejo en el debate constituyente que estamos a punto de iniciar, pues todos quieren consagrar derechos, pero no a muchos les interesa establecer las condiciones que permitan sostenerlo en el tiempo, o al menos no hay tanta claridad en el discurso respecto de cómo hacerlo. Luego se realiza un análisis muy interesante respecto de los efectos del lucro y la gratuidad en la provisión de los derechos sociales, algo mencionó, ¿cierto?, Amaya, con ejemplos muy concretos en casos específicos como la salud, la educación o las pensiones. Este libro no propone en ningún caso la estatización de los derechos sociales, ni siquiera proscribir el cobro por algunos derechos sociales, como pueden ser ciertos tratamientos de la salud o la educación universitaria, sino regulaciones que permitan superar las lógicas del mercado en estas áreas. Por mi parte, creo que tenemos un desafío frente a los derechos sociales en este sentido. Un ejemplo conocido, ¿cierto?, es la segmentación de los planes de salud, ¿cierto?, que realizan las ISAPRES y que discriminan por cada característica que pueda significar un riesgo para los aseguradores. Hay que evitar los excesos de mercado y los excesos de Estado en la medida que no se traduzcan en bienestar para la ciudadanía.
En relación a el derecho de propiedad y la naturaleza económica, también tema fundamental e importante. El libro realiza un importantísimo rescate de la importancia de la propiedad privada para combatir el autoritarismo y que prime la libertad. Y este ángulo yo creo que es particularmente notable. Cito, comillas, página 230. Si es necesario señalar que, para formas menos extremas, pero más probables de autoritarismo, la defensa del derecho de propiedad es una condición necesaria para la preservación de la libertad individual y la protección de la democracia, cierre comillas. Pero no es menos cierto que el libro hace un análisis muy crítico al foco excesivo en la propiedad privada y una rigidez desmedida en su regulación que ha impedido evolucionar con las respuestas de política pública ante los cambios sociales. La sequía, el calentamiento global, la escasez, son fenómenos que requieren de cierta flexibilidad para dar respuestas, y a los que el autor, la única y absolutista respuesta del régimen de propiedad privada, no siempre han podido dar respuestas satisfactorias. El agua, argumenta el libro, es un muy buen ejemplo de esto. En un contexto de abundancia de agua podría ser, entre comillas, razonable una regulación como la actual, con derecho a perpetuidad y protegido constitucionalmente. Sin embargo, la escasez de agua exigiría que podamos ver el enfoque en el camino y nuestra institucionalidad dificultaría este tipo de cambios. Personalmente, a diferencia de Amaya, me costó entender los bordes de la publificación de la que habla el libro. Pues en algunos de los casos que da el autor, por ejemplo, el caso de Feirina y la planta de cerdos, o los rellenos sanitarios de Tiltil, parecieran ser casos que reflejan déficit en la regulación o externalidades que no se han abordado correctamente, y hablar de estos bienes que se están publificando parece ser un concepto ambiguo y algo abstracto, que amenaza con debilitar en exceso el concepto de propiedad privada y con abrir mucho la puerta a potenciales expropiaciones regulatorias. Finalmente, valoro y comparto la especial atención que le presta este libro a otros fenómenos privados, asociativos, distintos a la empresa, y a los que debemos prestar especial atención y relevar en el futuro, tales como las ONG y las cooperativas. Este nuevo Chile requiere cada vez de más derechos sociales, pero también exige cada vez más ser parte de las respuestas que se generan y no dejarle estas decisiones a pequeños grupos de burócratas estatales con pretensiones de iluminación. Ahora, para terminar, quiero ser bien preciso en qué cuestiones considero son valiosas, porque el libro genera un contexto donde hay coincidencias con muchas de las cuestiones que desde mi sector, o al menos desde el Centro de Estudios Horizontal, hemos publicado y hemos buscado compartir y participar del debate. Y mencionaré algunas en forma concreta. Primero, ha primado muchas veces una concepción muy restrictiva del concepto de subsidiariedad en Chile. Creo que se ha ignorado la fase positiva del principio de subsidiariedad, aquella que obliga al Estado a hacerse cargo de aquello que el privado no pudo, no quiso o no lo hizo de forma insuficiente, o lo hizo de forma insuficiente. Así, considerado el principio de subsidiariedad, no genera ningún conflicto con un rol distinto y más activo del Estado, o con remover ciertas lógicas del mercado en la provisión de derechos sociales. Segundo, comparto la inconveniencia de aplicar siempre lógicas de mercado en la provisión de ciertos derechos sociales. Creo, sin embargo, que no deben reemplazarse por otra máxima sagrada, sino que enfrentarse caso a caso. Y es que en ocasiones las lógicas de mercado pueden generar las virtudes que les son propias, competencias asociadas a mejores bienes y servicios para los ciudadanos. Tercero, comparto plenamente la preocupación de Guillermo y la que creo que debemos tener como sociedad en torno a cómo generar condiciones para que el sector privado pueda participar de los desafíos públicos. Limitar el lucro puede ser una alternativa, y tal como se hizo con las ONGs que cuidan, por ejemplo, la infancia vulnerable. Otros derechos sociales pueden ser compatibles con el lucro, pero necesita una regulación que permita que ésta no debilite la calidad de los derechos sociales que reciben los ciudadanos, como sucede, por ejemplo, con la construcción de viviendas sociales por parte del Estado. Lo importante es que lo público no es ni debe ser lo estatal. Eso significa entonces permitir que la sociedad civil participe de lo público y regularlas sin negar su autonomía. Cuarto, los derechos sociales deben ser sostenibles financieramente, cosa que no siempre ha estado presente en el debate. Debemos ser responsables de generar políticas públicas que vayan orientadas a aumentar el bienestar de la población, pero que, claro, podamos cumplir con ellas y no generamos falsas expectativas. Voy cerrando. Quinto, comparto que nuestro estatuto de propiedad es muy amplio. Interviene en ámbitos que suelen
que no suelen ser constitucionales cuando analizamos otras constituciones. Debemos, por lo tanto, generar un estatuto más flexible para adaptarse a las características específicas de los distintos tipos de bienes, en las medidas que existe una protección fuerte y sin ambigüedades de la propiedad privada, junto con una regulación clara de la expropiación y el deber de indemnización. Finalmente, 6. En el proceso constituyente que iniciamos será fundamental consagrar derechos sociales que configuren un mínimo exigente que permita que todos tengamos igual dignidad. Creo que debemos superar las tentaciones de entregar a los tribunales de justicia la última palabra respecto a cómo se garantiza y quiénes y hasta qué medida tienen derecho a recibir una prestación en particular. Por lo mismo, vamos a proponer un sistema de promoción, y voy a decir simplemente los titulares y termino, ¿cierto?, que haya rigurosidad técnica en el texto constitucional, que establezca los derechos esenciales que queden bien descritos con un núcleo esencial claro, un sujeto obligado y deberes específicos, que haya un claro modelo de exigibilidad, ¿cierto?, que haya colaboración del sector privado, como ya se explicó en la provisión de los derechos sociales, que haya un principio de responsabilidad fiscal y de sostenibilidad fiscal para poder cumplir efectivamente, y finalmente, que seamos capaces de hacer una transformación del actual Estado con capacidades para realmente cumplir con todos los desafíos que va a tener la tremenda, creo yo, responsabilidad que va a asumir en esta nueva Constitución. Dicho eso, y en el espíritu de buscar puntos de coincidencia de lo que creo van a ser los grandes, muchos de los debates que van a cruzar la nueva Constitución, felicito a Guillermo, creo que es una tremenda contribución y creo que va a ser útil para despejar algunos márgenes que a veces están escondidos, ciertos puntos ciegos que tienen estos debates que creo el libro aclara. Y es una tremenda contribución. Así que muchas gracias por permitirme estar acá, Guillermo, y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias, Hernán. La verdad es que a mí me dan unas ganas locas de comentar miles de cosas que ustedes han dicho. Quiero darles un poquito más bien, puedo hacerlo, ¿eh? Tengo varias cosas que me gustaría comentar, pero yo no sé si a lo mejor en aras de ir adelantando algunas cosas, ustedes mismos quisieran quizás aprovechar la oportunidad de comentar algo cruzado o tomo la palabra y yo nomás los lateo con un par de... ¿Quieren hacer algún comentario cruzado entre ustedes o no? Han dicho cosas bien interesantes, creo yo, ¿no? Si nadie toma la palabra, tomo yo, pero simplemente quiero darle prioridad a que a lo mejor conversen entre ustedes. ¿Cómo? Pero si vamos a conversar todo el año, contesta las preguntas nomás, Guillermo. Bueno. Oye, ya. Mira, tengo como 6 cositas que me gustaría decir. Voy a ser relativamente corto en aras del tiempo, ustedes están cansados. Miren, uno, respecto al tema del agua que preguntaba Amaya, yo creo que tenemos que tener conciencia, y yo creo que por lo que ustedes dijeron acá, ustedes la tienen, pero creo que la convención tiene que tener conciencia de que hay un riesgo de inestabilidad del contrato social asociado a cómo resolvamos el problema del agua. El agua es el bien probablemente más delicado que hay. Está explicado en el libro la parte física, la parte económica, pero yo creo que hay que pensar en realidad que la humanidad creció en un contexto donde, bueno, salvo en el desierto, ¿ah? En general había agua, en esta zona había agua, abril lluvias mil, se decía cuando yo era chico aquí en Santiago, ya no hay lluvia, no llovió ni un solo día en abril este año. Entonces, la Constitución tiene que tratar muy bien el tema del agua. Hay una propuesta en el libro que yo creo que a lo mejor habría que trabajarla un poco más, hacerlo un poquito más claro, pero básicamente la idea es la siguiente: para que podamos tomar buenas decisiones respecto del agua, hay un punto de partida inicial, es que no tiene que haber ni una duda respecto de los datos de la disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? Y eso es lo que yo llamo ahí la creación de una especie como un banco central de agua. Alguien que diga, mira, en tal cuenca, la cantidad de agua que sosteniblemente se puede sacar es tanto. Eso tiene que ser parecido a cuando el Banco Central hoy día te dice, oye, a 12 meses plazo la inflación va a ser 3,1. ¿Qué es lo que hacemos todos? Repetimos como loro que va a ser 3,1 porque está tan bien hecha, está tan bien pensada la forma como se hace esa estimación,
que no nos queda otra que adherir a esa estimación. Lo mismo hay que hacer para el agua. Necesitamos una entidad realmente de altísimo nivel técnico, totalmente fuera del ciclo político, que nos pueda decir por lo menos, mira, cuánto va a ser la cantidad de agua extraíble sustentablemente cuenca por cuenca. Y de ahí una estructura de gobernanza de cada cuenca que tiene que ser flexible, porque es distinta la forma de resolver el problema del agua en condiciones de abundancia, que hay algunas cuencas que lo tienen, de situaciones de escasez. Lo que dice el libro es que cuando hay una situación de escasez, la forma como actualmente se raciona el agua es vía precio, y vía precio es una muy mala solución, porque evidentemente que hay gente que necesita el agua pero no puede pagar por ella. Entonces, tampoco, tampoco sería justificable, ¿no es cierto?, que el Estado estuviera subsidiando o gastando o comprando derechos de agua a una persona que tiene derechos de agua en una zona de sequía, porque me parece que es poco viable, digamos, políticamente. En un momento de crisis, el Estado normalmente recurre a formas de racionamiento de estos bienes distintas que en condiciones normales. Entonces hay que pensar en condiciones de normalidad versus las condiciones de escasez, y esas son cuenca por cuenca. No hay una solución que sea la misma para todo el país. Es muy distinto lo que esté pasando en el río Loa de lo que esté pasando en el río Baker. O sea, no tiene nada que ver. Y por lo tanto, la forma de resolver cada problema también es distinto. Quiero detenerme un segundo en una cosa perdón, voy a retomar algo que preguntaba Natalia. Natalia, tú decías, es una muy buena pregunta, ¿cuándo la economía es sobre crecimiento en principio? Mucha gente piensa que la economía es sobre crecimiento, pero hay recursos limitados, en algún momento hay recursos limitados. Eso es verdad. Yo creo que el planeta ha venido viviendo sobre la ilusión de que no existía esa restricción de recursos. ¿Ah? O sea, si tú miras, por ejemplo, cómo creció Estados Unidos, cómo creció Europa, eran crecimientos donde no había ninguna conciencia respecto de la limitación medioambiental que ese crecimiento ponía. Eso es algo que está recién ocurriendo ahora, en los últimos 10 o 15 años. Por ejemplo, tú ves China hoy día reclama para sí el derecho a contaminar que tuvo Estados Unidos en su minuto. Lo dicen, tal cual. ¿Por qué, dicen los chinos, nos ponen a nosotros ahora un estándar de producción mucho mayor cuando ustedes estaban desarrollando hace 100 años atrás, no lo usaban? Y la razón es esta misma que tú dices, es que apareció una restricción que antes no era visible. Esa restricción hoy día está en todas partes, la estamos viendo, la sentimos en la suciedad del aire, la sentimos en la calidad del agua, la sentimos, etc. Entonces, hay algo que tenemos que incorporar dentro de nuestra forma de producir, y hay que incorporarlo realistamente, porque al mismo tiempo hay que producir. ¿Ah? Esto que estamos haciendo ahora con este computador con el cual yo lo estoy viendo a ustedes, no sería posible si no lográramos producir cosas para que alguien las compre. Entonces hay que buscar un equilibrio que me parece que es importante. Ahora, una segunda comentario a lo que planteaba Natalia, tiene que ver con que hay que distinguir entre individualismo por un lado y el individualismo metodológico por otro lado, ¿ya? El individualismo es la persona que solo piensa por sí misma, y que tú lo opones en cierta forma a una cierta forma colectiva, a una cierta racionalidad colectiva con la cual debiéramos organizar este contrato social nuevo. Pero quiero hacer la diferencia entre esa definición de individualismo respecto de una cosa más metodológica que la tiene Rousseau en su contexto original del contrato social, que es el individualismo metodológico, es decir, las reglas colectivas de gestión, por ejemplo, de recursos naturales o de las zonas las zonas de sacrificio o la provisión de derechos sociales o lo que tú quieras, tiene que hacerle sentido a los individuos. Esto es el individualismo metodológico. No se trata de que yo piense por mí mismo, pero sí tiene que ser que la solución global a mí me tiene que hacer sentido. Es lo que nos está pasando hoy día. Hoy día a muchas personas no les hace sentido la solución global y por lo tanto protestan. Entonces, para estabilizar el contrato social necesitamos que a cada persona, ojalá a cada una, no siempre a todos, pero a la gran mayoría de los individuos,
las soluciones globales colectivas le hagan sentido a título personal. Eso es el individualismo metodológico, que es distinto del individualismo, el otro que tú estabas pensando. Y me parece que es bien importante, porque para encontrar una buena solución a derechos sociales, al tema del medio ambiente, tiene que haber esta visión de individualismo metodológico, que es distinto del otro. Esto tiene que ver un poquito con tu comentario sobre las ollas comunes también, porque ahí tú decías no hay individualismo, y eso es un muy buen punto, pero hay que entender que cuando los individuos, cuando las personas actúan actúan persistentemente tomando en cuenta el valor del resto, con empatía, si tú quieres, habitualmente ocurre en condiciones excepcionales, y hoy día estamos viviendo condiciones excepcionales. Las ollas comunes actuales son condiciones excepcionales, entonces hay que pensar qué tipo de regla va a hacer que esas personas que hoy día son solidarias en la olla común, cuando ya no sea necesaria la olla común, sigan creyendo en alguna forma de solidaridad, de fraternidad, que es lo que el libro plantea. Entonces, hay que tener cuidado con pensar que lo que vemos hoy día como una actitud prosocial, por así decirlo, en el lenguaje de los economistas se usa este término prosocial, no esté demasiado influenciado por una crisis particular que efectivamente, digamos, hace que salga espontáneamente una generosidad que en condiciones normales probablemente no esté ahí. Y por último, un comentario de lo que decía Hernán sobre la publificación. La publificación, básicamente, hay un gráfico en el libro que muestra cómo simultáneamente desde el año 1990 a nivel mundial ha aumentado la libertad económica y se ha debilitado la defensa de los derechos de propiedad. Es medio contradictorio, ¿no? Y la razón por la cual, que yo argumento, la razón por la cual ocurre eso, es porque algunos bienes, no todos por supuesto, pero algunos bienes son cada vez menos tuyos, a pesar de que la titularidad jurídica del bien sí sea tuyo. Entonces, por eso menciono el caso de Freirina, porque Freirina Agrosuper hizo todo lo que correspondía para echar a andar su fábrica. Compró los terrenos, compró las máquinas, construyó los edificios, contrató a las personas que tenía que contratar, cumplió la regulación, y a pesar de eso, desde que todo era de su propiedad, no pudo hacer lo que quería, que era producir faenar cerdos en ese lugar. De alguna forma, la importancia, en este caso del aire sucio, adquirió tal dimensión que lo que tú creías que era tuyo, que lo que Agrosuper pensaba que era de ellos, no era tanto de ellos. El derecho de propiedad se debilitó, el ejercicio del derecho de propiedad se debilitó por esta razón. Eso es lo que yo denomino publificación, y que se nota en todos lados. El cigarrillo que alguno de ustedes fumará, el que fume, la primera vez que cuando me fui a hacer mi doctorado a Francia, en el avión iba gente fumando. Esto fue el año 91, 92. Hoy día nadie fuma en los aviones. ¿Por qué? Porque ese cigarro y ese humo que en principio es tuyo, se da cuenta que le genera un problema al vecino. Eso hoy día es obvio decirlo, pero no era obvio hace 15 años atrás. Y esto me parece que es esa publificación que estoy describiendo acá. En el libro se dice que en algunos otros casos juega en el sentido opuesto. Por ejemplo, hay un ejemplo del faro. El faro es como el bien público por excelencia, pero resulta que hoy día hay tecnologías que permiten suplantar al faro. Hoy día tú puedes tener un faro que no tendría por qué ser público, podría ser un faro privado que emita una señal de no sé qué. Entonces, el punto de fondo es que la naturaleza económica de los bienes no es fija, no es estática, va cambiando. Y por lo tanto, la institucionalidad que tenga que lidiar con los derechos de propiedad tiene que permitirse también ir evolucionando con las preferencias de las personas, con las tecnologías, con los conocimientos científicos, que son básicamente los tres argumentos que ahí se elaboran. Entonces, este es un gran llamado a que lo que hagamos en materia de derecho y propiedad tenga la capacidad de movilizarse, de ir cambiando con estas circunstancias que son
que son tan importantes. Bueno, creo que más o menos les di algunas respuestas a algunas de las cosas que ustedes planteaban. No sé si alguien quisiera decir algo más antes de, hay veces que alguna pregunta del público. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? O Rafael, ¿tú quieres decir algo? ¿Alguna pregunta? Natalia. Que ahora ya me manejo levantando la manito, bajando la manito entre tanto Zoom. Bueno, Guillermo, yo la verdad que uno de los primeros libros que tuve la oportunidad de leer fue justamente El contrato social de Rousseau. Y de ahí entiendo perfectamente el concepto de individuación como un proceso del humano de entenderse como un ser distinto a un otro. Y entender la otredad, por lo demás, que es un proceso no fácil. Y cómo entonces uno llega a acuerdos. Es ahí donde se entiende un contrato, hay un proceso de acuerdo, donde yo estoy disponible para poder ceder en ciertas cosas, para poder obtener una ganancia desde un constructo colectivo que si no existiera, probablemente yo no podría generar lo mismo. O sea, yo necesito probablemente la distribución de las tareas a nivel de una sociedad, porque si todos hiciéramos todas las tareas, sería un poco difícil, siquiera, no sé, construir una casa, porque entre que hay que ir a sembrar la tierra, recolectarla, etc. Se entiende que hay un acuerdo, pero ese acuerdo era entre individuos, y entre individuos que de alguna otra forma la distribución del poder se concebía relativamente equitativa. El problema, y que aquí es donde a mí me llama mucho la atención, cuando sobre todo desde ciertos segmentos de pensamiento derecha, cuando hablan del Estado, como que el Estado fuera como una cosa ajena. Si ahí en ese libro, que hasta donde yo entiendo da el origen de la concepción de sociedad como la entendemos ahora, con los tres poderes, etc., ahí mismo aparece que el Estado es la forma de organizarse de las personas, del individuo. Uno le puede poner la palabra que no me acuerdo con exactitud cuál era, pero el Estado no es algo ajeno. Y cómo está construido el Estado y la distribución de los poderes, que nosotros ahora lo damos como por cierto. Bueno, son los tres poderes y siempre ha sido así. Bueno, no siempre ha sido así. Y eso está suscrito en la medida que cada individuo está disponible para que siga siendo así. Y el poder sigue estando en las personas. Y eso es lo que ha terminado de molestar. Porque ¿cómo es posible que empresas a las cuales le responden a un número limitado de individuos tengan tal concentración de poder que para poder generar sus ganancias, su producción, son capaces de bancarse el agua de toda una comunidad? Y eso a nadie le sorprende. No sorprende que una comunidad, que muchas personas queden sin acceso al agua, porque una empresa para producir beneficios para un número limitado de personas les borre la posibilidad de acceder al agua. Y a nadie le sorprende que el exceso de acumulación de riqueza, fruto de un exceso de producción, que eso uno lo puede ver cuando botan la comida en los supermercados. O sea, hay un exceso de producción. No es una producción para satisfacer realmente las necesidades. Y por eso hay una generación de necesidad de consumo. Y por eso hay super riquezas. Porque es moral, es ético, desde como un pensamiento mucho más filosófico, que existan personas súper ricas si ni siquiera en su vida van a gastar esa plata. Y eso claramente les permite comprar a las personas, comprarlas. Y que por tanto su ética se vea puesta en un precio monetario. Entonces, estamos en una sociedad que, a mi parecer, ya perdió el rumbo también. Ya, ¿alguien quiere comentar eso o Cristian? Póngale. Pero otra cosa, ¿se puede? Sí, claro. Para polemizar con Hernán. Y bueno, yo creo que esto va a ser la discusión constituyente, ¿no? Empezamos. Oye, Hernán,
Yo creo que ese diagnóstico que viene, que tú compartes de horizontal, que yo se lo he leído a Chiche García y a Sergio Verdugo, que es una idea más bien reciente, ¿no? Mira, quiero leer la famosa subsidiariedad a la guzmaniana, ¿no? ¿Qué es la subsidiariedad chilena? Está hablando Guzmán de las escuelas. Cito: se debe estimular a los particulares para que inicien nuevas escuelas y así ir desapareciendo el Estado poco a poco. Debe aspirar a no tener ninguna. Fin de la cita. O sea, ¿qué es la subsidiariedad chilena? La subsidiariedad chilena, que lo remite muy bien en el libro Guillermo, no es la subsidiariedad de la Unión Europea, que está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de Lisboa del 2009, que es un principio competencial, ¿ven? De competencia. Es un principio económico. ¿Y en qué se traduce? En una radical obsesión del Estado de la economía, y eso lo dice toda la literatura, yo lo he leído todo, perdona la presunción, salvo el 2015, en que el 2015, advirtiendo la ordinariedad de interpretación que teníamos de la subsidiariedad, el Instituto de Estudios Sociales saca un libraco que se llama precisamente subsidiariedad, y ahí aparece esta noción de subsidiariedad positiva. Pero eso, Hernán, yo creo que tiene otro nombre, pero eso no es subsidiariedad, es porque intentan rescatar este principio que nos acompañó. Tiene otro nombre, y eso se llama Estado social y democrático de derecho. Eso no es la subsidiariedad, pero intentan salvar aquello. Entonces ahí tenemos, no sé si a lo mejor llegamos al mismo diagnóstico, pero yo ese nombre yo lo voy a disputar, porque tenemos que superar la subsidiariedad. Lo segundo, que creo yo que el lucro debe ser erradicado de los derechos sociales, y Guillermo hace esa correcta distinción entre lucro y rentabilidad. Yo creo que en los derechos sociales el lucro debe ser erradicado por cuanto se produce una inversión de fines. El fin pasa a ser el medio y el medio pasa a ser el fin. Y por lo tanto, en materia de derechos sociales, el lucro no debe existir. Que no el mercado, que no particulares, que no rentabilidad. Esos son otros conceptos. Lo que debe desaparecer en derechos sociales es el lucro. Estoy de acuerdo con Hernán en que lo público no es estatal. Totalmente de acuerdo. También que los derechos sociales deben ser estables. Totalmente de acuerdo. Pero también, cuidado. Esto que yo se lo he escuchado desde el día siguiente del plebiscito y lo he leído, las famosas reglas, y también lo discutí con Guillermo, las famosas reglas de responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal. Eso, al menos yo voy a estar ahí para disputarlo, que no se constitucionalice. Que no, hoy día no están, hay algunas reglas de responsabilidad fiscal perdidas en la Constitución, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy día tenemos reglas de responsabilidad fiscal que me parecen muy razonables, porque si somos irresponsables estamos hipotecando el futuro de generaciones. Si yo no voy a hacer apología de la irresponsabilidad fiscal, tenemos que ser responsables con el uso correcto de los fondos públicos. Pero eso no tiene que quedar en la Constitución. Como hasta el día de hoy, eso puede funcionar perfectamente a nivel legal. ¿Y por qué no en la Constitución? Porque detrás de todo eso, que parece tan inocuo, tan razonable, hay una regla que se constitucionalizó, que es la famosa regla del déficit estructural. ¿Y qué es lo que provoca esa regla del déficit estructural? Que en momentos de crisis, como hoy, precisamente, tú frenes el gasto público. O sea, insisto, yo no voy a hacer una defensa de la irresponsabilidad del gasto público. No, tenemos que ser muy responsables de no hipotecar el futuro de las generaciones. Pero constitucionalizar esas reglas por nada del mundo. Porque al estar en la Constitución estableces rigideces y caeríamos en el mismo problema que ya nos advertía Guillermo. Estamos pensando para hoy soluciones que van a proyectarse en el tiempo y que van a afectar a las futuras generaciones. Por la misma razón que hay que ser responsables fiscalmente, eso mismo nos debe llevar a no constitucionalizar ni las reglas de responsabilidad fiscal ni de sostenibilidad fiscal. Detrás se mete el demonio, el déficit estructural. Tal vez tenemos una diferencia de diagnóstico y la vamos a tener que conversar, ¿no? Las vamos a tener que conversar. Pero quisiera marcar el punto ahí porque no es tan así como lo expone Hernán. Hay visiones divergentes, entre otras la que propongo. Constituyente Alves y después constituyente Larraín. Vamos a ir en orden, vamos a jugar aquí esto ya en la convención, así que vamos a ir en orden, anotado primero señora Alves, después señor Larraín. No, muy brevemente, pero pensaba
en que también a veces me sorprende porque es una pregunta común que recibimos, yo creo que todos los que estamos acá, en que cuando uno habla de derechos sociales o de una perspectiva distinta de los derechos sociales, inmediatamente la pregunta es ¿cómo lo va a financiar? Y entonces yo pienso que es necesario también examinar de modo reflexivo y crítico esta especie de bola que llamamos gasto público, porque yo entiendo que el gasto público tiene una cifra, pero yo también entiendo que detrás de eso hay ciertas prioridades o jerarquías que muchas veces no están explicitadas. Yo creo que eso es parte, y me gustó mucho lo que decía Natalia, que el Estado es finalmente la sociedad política. O sea, en el fondo todos quienes conformamos esta sociedad política, de alguna manera también tenemos una responsabilidad, pero es también podríamos decir, parte de la participación ciudadana demandada, es también tener alguna injerencia en la definición de las prioridades del gasto público. Lo digo porque si hiciéramos, y no tengo duda alguna, una pregunta en un plebiscito, por ejemplo, en estos plebiscitos que tienen que ver con la definición de las jerarquías del uso de los recursos públicos, sin duda alguna tendría prioridad los derechos sociales, justamente. O a lo mejor el tema de asegurar el derecho humano al agua y el saneamiento, o algunos otros. Entonces lo que yo quiero decir es que detrás de las decisiones que cada año toma la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto, está también la valoración de nuestra convivencia, la valoración que hace de la vida que queremos vivir en Chile. Y me parece que ahí hay cosas como, por ejemplo, los 20.000 millones que se quieren gastar en seguir militarizando el territorio ancestral del pueblo mapuche. O sea, en el fondo la agenda de seguridad es un gasto que personalmente pienso estaría mucho mejor gastado en participación popular dentro del proceso constituyente. Entonces, no es tampoco que los dineros simplemente se conduzcan sin que haya una voluntad política detrás y ahí hay una conversación necesaria, me parece. Eso. Constituyente Larraín, póngale. Bueno, primero creo que es muy notable empezar a discutir estas cosas, porque creo que van a ser realmente muy centrales en lo que se nos viene. Notas muy breves. Respecto de la subsidiariedad, recordar que hay bastante literatura, que mucho antes del documento del IES, en Chile y afuera, respecto de la subsidiariedad, concepto que viene, es un concepto de encíclica, ¿cierto? Y que tiene una larga tradición y distintas lecturas, y creo que en el fondo hay complejidad detrás de la subsidiariedad. Y creo que en Chile tomó una ruta muy restrictiva, con una definición muy clara respecto al rol del Estado. Y eso va a ser una discusión central en lo que se viene, y no tengo ninguna duda, Cristian, de que eso va a ser así. Y creo que así como va a quedar atrás ese concepto, creo que van a haber otros conceptos a propósito de la evolución de la cual hablaba Guillermo, a propósito de la economía y de la sociedad y la cultura, de un principio que es como la colaboración, va a ser bien, creo yo, central, ¿cierto? Donde el Estado tiene un rol rector, pero sociedad civil y privados, bajo una regulación de lo público, pueden participar de forma muy abierta. Y ese tipo de ecuaciones creo que vamos a conversar, y es posible que encontremos puntos de encuentro. Ahora, respecto a los derechos sociales, para ser muy preciso y muy claro, yo comparto de que en la nueva Constitución debemos garantizar derechos sociales, y lo debemos hacer de una manera, ya algo dije en mi alocución, de forma mucho más correcta, precisa, para que estos efectivamente se cumplan. Y creo que hay condiciones que tenemos que hacerlo, no solo dejarlos por escrito. Creo que tenemos que habilitar un Estado con las capacidades para hacerlo. Creo que vamos a necesitar que tengamos un proyecto fiscal para poder cumplir con ellos. Creo que vamos a necesitar una economía del siglo XXI amigable con la naturaleza, para que estén los financiamientos que van a requerir. Hay casos en nuestra región, en Latinoamérica, de países que tienen amplios catálogos, ¿cierto?, de derechos, que son muy generosos en lo declarativo, pero con una gran incapacidad de cumplir con la ciudadanía. Y eso, creo yo, es algo que tenemos que tener como una experiencia, como una evidencia de cómo hacer mejor nosotros las cosas. Y creo que es algo que particularmente académicos como Cristian y Amaya y los constitucionalistas en general, esto es un tema que yo conozca, he aprendido por el proceso del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, hay lecciones que aprender. Bien,
Yo quiero decir un par de cositas. Uno, Natalia, mira, me costó seguirte en la forma como tú planteaste las ideas acá. No sé si será que es tarde o que uno como economista está como formateado con ciertas cosas, pero sí creo que es muy necesario conversarlo. Yo creo que lo valioso de lo que tú has dicho ahora es poder iniciar esa conversación, y como yo tenía aspiraciones de ser uno de ustedes y no lo soy, estoy totalmente disponible para conversar cuantas veces sea necesario para poder colaborar desde donde pueda. Estoy en la Facultad de Economía de la Chile, desde ahí lo haré o desde otra parte, así que estoy a disposición de ustedes para conversar lo que crean que puede ser útil conversar. Sobre el tema de la sustentabilidad fiscal, evidentemente, una vez tuvimos efectivamente un debate con Cristian durante la campaña, y este fue uno de los temas, ¿no? Y yo quiero insistir con la idea. Yo creo que uno no tiene que enredarse en lo siguiente. Evidentemente que la regla de déficit estructural no puede estar en la Constitución, es absurdo. O sea, yo no me quisiera comprar una crisis constitucional porque resulta que el déficit no es déficit, o no es 1, es 0%, eso no. Pero pensar en alguna forma de hablar de la intergeneracionalidad de los beneficios sociales es una forma indirecta de hacer eso. Y yo creo que eso te deja un amplio margen. A mí me asombró haciendo campaña que para la ciudadanía es muy natural pensar que una constitución es un contrato entre generaciones. Mucha gente, a ustedes también les habrá pasado, mucha gente les dice, no, esto yo no lo hago por mí, lo hago por mi hija, lo hago por mis nietos. Es muy natural. Entonces quizás pensarlo no desde la perspectiva de una regla particular, pero sí de pensar de que los derechos sociales que se garanticen tienen que tener tienen que estar pensados intergeneracionalmente. Me parece que eso es una forma flexible de atacar el problema. Sobre el gasto público que mencionaba Amaya, bueno, en principio hoy día el gasto público se discute en el Congreso. Yo creo que acá el problema que tenemos es que tenemos un problema de representatividad, y eso yo creo que tenemos un problema en el régimen político. Tenemos un problema, ¿no es cierto?, de que efectivamente, como todos los sistemas políticos son imperfectos, el nuestro mucho, el libro hace una apuesta por un semipresidencialismo, que hoy día yo personalmente además lo estoy repensando, pero bueno, esa es la apuesta que hace el libro. Pero tenemos un problema serio de nuestro sistema político que no representa a la ciudadanía, eso es verdad. Pero en principio, ahí está el rol de la representación, creo yo, para ir definiendo las grandes áreas de gasto público. Y sí creo yo que hay un espacio muy grande para poder trabajar mucho más de participación ciudadana en definición presupuestaria en ámbitos más pequeños, en particular el municipio. El municipio es el gran espacio donde uno debiera, porque la persona ve exactamente lo que quiere, ve lo que le interesa, es capaz de controlar y de monitorear el gasto. Ahí yo creo que hay un espacio muy grande, pero respecto al presupuesto global, hoy día ya, de hecho, por lejos, deben ser 2/3 del gasto público o más que son derechos sociales, o al menos, digamos, en las grandes definiciones de previsión, salud, empleo, vivienda, etc. Entonces yo creo que eso, el comentario de Amaya refleja que un tema muy relevante de discutir es el régimen político, cómo lo hacemos más permeable a las necesidades y aspiraciones ciudadanas. Y por último, respecto al lucro que mencionaba Hernán, yo creo que el lucro hay que tener cuidado donde uno lo pone, porque es muy... Hay en la cita del capítulo que hice ahí, es una cita de Hannah Arendt, que es bien notable, encuentro yo, porque ella dice que el gran problema de la esclavitud no era tanto la esclavitud, porque siempre ha existido esclavitud, hasta el día de hoy casi hay esclavitud desgraciadamente en la humanidad. Lo que ella dice es que el gran problema era la comercialización de la esclavitud, la transformación del esclavo no en un héroe, no en un prisionero de guerra, sino que en realidad una especie de saco de papa que yo puedo mover para arriba, para abajo, vender para acá. Entonces hay que tener mucho cuidado donde uno pone el lucro, y en particular respecto a los derechos sociales hay que identificar dónde está el dolor o dónde está la esperanza de la persona receptora del derecho social. Ahí hay que tener cuidado que esté el lucro cerca, porque ahí es donde se puede generar problemas, pero en otras áreas no. El que va a proveer, no sé, por los pizarrones para los colegios no tiene por qué ser una entidad que no tenga lucro.
Pero ojo, que el niño, la niña, ahí el lucro puede ser muy complicado y ese es el argumento que toma el libro. Bueno, ya llevamos 1 hora y media, yo no sé si, me imagino que ya es suficiente. Entonces yo en lo personal, antes que cierre Rafa, yo quiero agradecerles una vez más. Les deseo muchísimo éxito, ojalá sean amigos, ojalá que la amistad cunda, y eso se hace con el diálogo franco, abierto, hay que decir las cosas que uno piensa, y les deseo el mayor de los éxitos a ustedes y a los 151 constituyentes que no están con nosotros hoy día. Mucho éxito a todos y mucha suerte.